Entonces, ya para entrar de lleno al tema de hoy, la semana anterior nosotros le dimos cierre ya a la serie que habíamos estado desarrollando durante las últimas semanas, una serie que se tituló Regalos que no tienen precio. Iri nos compartió un tema realmente refrescante el sábado anterior, al menos lo fue para mí. Yo necesitaba escuchar que Dios sigue dando paz a sus hijos. Yo necesitaba escuchar que Dios sigue perdonándonos a pesar de nuestros errores, y necesitaba una vez más ser consciente de la salvación que solamente encontramos en Jesucristo. Es por Él, no es por nosotros, es un inmerecido regalo. Así que agradecidos con el Señor por el mensaje de la semana anterior. Y como ya hoy no estamos en serie, terminamos serie la semana anterior, yo le preguntaba esta semana a Dios: ¿qué quieres que comparta con tu iglesia en la reunión del jueves? ¿Cuál sería el tema que Dios quisiera que nosotros escucháramos esta noche, siendo que es la última reunión del año, ¿no? Entonces hay una gran variedad de temas que uno podría pensar son oportunos para cerrar el año. Por ejemplo, me venía a la mente hablar de gratitud. Hay mucho para agradecer a Dios, es un buen momento para agradecer al Señor por su fidelidad, ¿no? Por ahí también me sentí tentado a incluir un regalo más y prolongar la serie una semana más. Dije, ya que estamos, hay muchos regalos que quedaron por fuera en esta serie, ¿por qué no incluir uno más en esta serie? Pensé también en hablar del nacimiento de Jesús. Estamos a pocos días de celebrar o de recordar como cristianos el nacimiento de nuestro Salvador, así que era oportuno en una reunión como esta hablar sobre el nacimiento de Cristo. Sin embargo, estoy convencido de que fue el Espíritu Santo quien me guió para hablar esta noche acerca del desánimo, ¿sí? Principalmente responder a la siguiente pregunta: ¿cómo superar las temporadas de desánimo? ¿Sí? Estamos cerrando el año, un año que ha sido así, en lo relacional, en lo financiero, en lo emocional, quizá en la salud, en tantas áreas. Momentos buenos, momentos bajos, a veces nos sentimos estancados, sentimos que avanzamos 3 pasos y retrocedemos 4. Esa ha sido la constante en 2023 para muchos de nosotros. Y quizá arrancamos el año, el 2023, allá en enero, fijándonos metas que no logramos alcanzar. Que llegamos a este punto y decimos, se me fue otro año y no pude llegar a ese lugar, no pude conquistar esa cima, no pude terminar esa meta, ¿sí? Algunos sueños que esperábamos ver cumplirse este año, por los cuales le oramos a Dios y arrancamos el año en fe. Dios, este es el año donde vamos a ver esto pasando en nuestras vidas. Y estamos cerrando el año y no pasó, no ocurrió, ¿sí? Propósitos que se quedaron a mitad del camino. Problemas que quizá teníamos la esperanza de que este año era el año del milagro, y ya íbamos a arrancar 2024 sin esa situación que tanto dolor nos ha estado causando o tanta preocupación nos ha estado causando, pero resulta ser que estamos a una semana de terminar el año y el problema sigue, no se ha ido, quizá más bien se intensificó, ¿sí? Podría ser que esto y muchas otras cosas estén haciendo que muchos de nosotros lleguemos a esta etapa final del año con ganas de mandar a volar todo, ¿sí? Con ganas de tirar todo para arriba y irnos, chao, ¿sí? ¿Sí han estado ahí algunos de ustedes en algún momento? Yo sé lo que es estar ahí, muchas veces, ¿sí? No hay fuerzas, a veces se acaban las ganas, es como, Señor, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Sí? Desánimo, que es la palabra del tema de hoy, no es una emoción que haya sido ajena al pueblo de Dios. Todo lo contrario, nosotros a lo largo de la Biblia podemos ver muchos
héroes de fe, hombres y mujeres que le sirvieron al Señor, pero que en algún momento atraviesan temporadas de desánimo, ¿sí? Casi depresión profunda, ¿sí? Es una tristeza que los embarga, que algunos dicen: Señor, sáqueme de este planeta, ya no quiero estar más aquí. El caso de Elías, por ejemplo. David enfrentó depresión profunda, Job enfrentó depresión profunda, ¿sí? Entonces no se trata de fingir que todo está bien cuando en realidad no siempre lo está, porque desánimo es una emoción válida y hay circunstancias que realmente nos desaniman, ¿sí? ¿Quién quiere recibir una noticia de desempleo, por ejemplo? Nadie se va a alegrar por eso. ¿Quién quiere recibir una noticia del médico de que algo no anda bien en su salud? ¿Quién quiere recibir un hijo una noticia de que sus padres se están divorciando? Y estas cosas nos generan desánimo. El problema no es experimentar desánimo, el problema es quedarnos allí estancados y no poder avanzar a la siguiente etapa que Dios tiene para nuestra vida. Porque estas personas estuvieron allí, pero en Dios encontraron refugio y fuerzas para poder salir adelante y poder pasar la página hacia algo nuevo para sus vidas. Tenemos que buscar a nuestro Señor cuando nos sentimos desanimados, porque a veces tomamos una actitud de enojo hacia Dios, entonces le doy la espalda a Dios, tomamos una actitud de orgullo también y seguimos aferrados a cosas que quizá nos están dañando, tomamos una actitud de autocompasión también y empezamos a hacernos las víctimas para sentir lástima de los demás. Ninguna de esas actitudes es lo que nos va a ayudar a salir de la situación. Es confiar en nuestro Señor y recibir de Él fuerzas para poder seguir avanzando a pesar del conflicto que alguno de nosotros pueda estar enfrentando, ¿sí? Nehemías, que la mayoría de ustedes conoce su historia, un líder de Israel, un hombre usado por Dios para marcar una diferencia en una etapa crítica del pueblo de Israel, también junto a su equipo se enfrentaron al desánimo. Ellos estaban trabajando en la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Él fue el líder que guió a Israel en esta tarea, dice la palabra de Dios. Esto es importantísimo, que bajo el liderazgo de Nehemías, ellos reconstruyeron las murallas en 52 días, ¿sí? Nadie había logrado hacer eso en muchos años. Habían pasado muchísimos años, nadie había logrado poner tan siquiera unos cuantos ladrillos en 52 días. Bajo el liderazgo de Nehemías, reconstruyeron todas las murallas de Jerusalén, ¿sí? Impresionante, sí, porque en la antigüedad las murallas eran súper importantes para un pueblo. Una ciudad sin muros estaba expuesta a los ataques de sus enemigos, pero además era motivo de vergüenza, era motivo de deshonra para ese pueblo que se sentía vulnerable, se sentía expuesto, se sentía que no valían absolutamente nada, ¿sí? Y a Nehemías Dios lo comisiona, Dios lo levanta y lo envía para allá, para liderar a un grupo de personas que a la larga lograrían reconstruir no solo las murallas, sino la dignidad de una nación entera. Entonces viene contando el texto, narrando la palabra de Dios allí en Nehemías capítulo 4, que ellos venían con todo, ellos estaban avanzando con éxito. Nehemías había orado por éxito al Señor, le dijo: Señor, concédele a este siervo tuyo tener éxito en la tarea que me has encomendado. Le proveyó los recursos, le proveyó la gente y empezaron a avanzar con la reconstrucción de la muralla. Y cuando ya iban por la mitad del camino, cuando ya habían reconstruido la muralla a la mitad, pasa lo siguiente, dice Nehemías 4, versículo 6. Dice: por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura, ¿sí? Ojo con esto, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo, ¿sí? Entusiasmo es lo opuesto a desánimo, ¿sí? Cuando uno está entusiasmado, uno se esfuerza, uno hace, uno va para el frente, uno propone, uno actúa, a pesar de que las cosas no estén muy bien, ¿sí? El pueblo está entusiasmado, están animados, están trabajando esforzadamente. Sin embargo, van por la mitad y empieza a venir adversidad, ¿sí? Oposición,
conflicto, la tarea se empieza a complicar, las cosas se ponen cuesta arriba y de un momento a otro esta gente que venían con todo pasaron del entusiasmo aún no lo vamos a lograr. ¿Sí? De estar trabajando con entusiasmo pasaron a trabajar desanimados. Dice el versículo 10, entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. El desánimo produce queja. Nos vuelve personas que constantemente estamos quejando por todo. Dice, los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. ¿Sí? No sé cuál es la suya. Yo sé cuál es mi versión de jamás podremos. Es una frase que no pocas veces ha pasado por mi mente. Principalmente cuando las cosas se ponen cuesta arriba. Y ahí es donde uno tiene ganas de mandar a volar todo. Cuando el desánimo nos abraza. ¿Sí? Mi oración es que esta última noche como iglesia, juntos en 2023, encontremos en Jesús lo que solo Él puede darnos para poder continuar con la tarea que Él nos ha encomendado. ¿Sí? Cada uno de nosotros sabe qué es eso que queremos tirar y dejar de lado. Que sabemos no es el tiempo, que Dios quiere que continuemos en la dirección que hemos venido, pero que diferentes factores que ahora vamos a ir analizando nos han metido en una posición donde el desánimo nos quiere hacer renunciar, privándonos de ver todo lo que ya hemos avanzado, todo lo que ya hemos logrado y todo lo que el Señor nos ha permitido ver y hacer hasta el día de hoy. Así que vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude en los minutos que tenemos por delante. Señor, una vez más nos presentamos delante de ti, clamándote, Padre, para que una vez más tu palabra viva y eficaz nos hable en esta noche. Estamos gozosos, Señor, cerrando este 2023 con gratitud en el corazón por todos los buenos momentos que nos has permitido vivir, Señor. Han sido tantos, Dios, que no podríamos enumerarlos en una lista para agradecer, Señor. Y aquello, Señor, que quizá no fue tan bien en este año, con fe venimos hoy delante tuyo, reconociendo que te necesitamos, reconociendo nuestra dependencia a ti. Ayúdanos, Señor, y danos la fuerza para continuar, Dios, lo que nos resta de este año y el próximo año, Señor, dando lo mejor de nosotros en donde sea que nos estés convocando, Señor. Te lo suplicamos, Padre bueno, en el nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, familia, vamos a estar ahí en Nehemías capítulo 4, ahí vamos a estar desarrollando el mensaje de hoy. Como ya mencioné, el pueblo había venido trabajando, era el esfuerzo de todo el grupo, de todo el equipo, con Nehemías al frente. Habían logrado construir los muros hasta la mitad, pero esto es normal siempre que nosotros queremos emprender algo impulsados por Dios. Cuando hay algo que está en el corazón de Dios y nosotros nos sentimos convocados por Dios a poner las manos en el arado y a dar pasos de fe y a colocar ladrillos para reconstruir algo que Dios nos está pidiendo, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras metas, nuestros proyectos, propósitos, el ministerio en que servimos, cuando queremos empezar a caminar en la voluntad del Señor, a ser obedientes a Dios y a empezar a vivir en fe, tarde o temprano van a aparecer problemas. Es mentira pensar que servirle a Dios, que hacer la voluntad de Dios es una vida sin obstáculos. Eso es un chiste. La palabra de Dios ni siquiera enseña eso. No es posible obedecer a Dios y no enfrentar oposición. Va a pasar, ¿sí? Cuando un sueño, una meta, un proyecto, una visión provienen de Dios, nosotros tenemos que presupuestar
que en algún momento de la jornada oposición va a venir a nuestras vidas. Conflicto va a venir a nuestras vidas. ¿Por qué? Voy a mencionar 2 razones brevemente. Estas no están en el PowerPoint, pero las voy a mencionar acá. En primer lugar, enfrentamos conflictos porque somos seres humanos falibles. ¿Sí? Y somos seres humanos falibles que nos relacionamos con personas falibles. Es que yo no estoy casado con una mujer perfecta, casi perfecta, pero todavía no, casi, le falta. Y ella no está casada con un hombre perfecto. Por eso hay conflicto en el matrimonio. Es que yo no tengo 2 hijas perfectas, casi también, pero no lo son. Por eso hay conflictos familiares, ¿sí? No trabajo con gente perfecta, no sirvo con gente perfecta, y por eso es que hay contratiempos, por eso es que hay diferencias, por eso es que a veces se trancan las cosas. Y ahí nos abraza el desánimo, haciéndonos creer que la forma de solucionar ese conflicto es renunciando, pero al siguiente lugar que lleguemos van a ocurrir las mismas cosas. Porque seguimos siendo seres humanos que todavía estamos en este cuerpo que nos hace fallar una y otra vez. A veces las expectativas, y esto lo he venido mencionando en algunas semanas recientemente, las expectativas que tenemos los unos de los otros son bastante irreales. La gente llega al matrimonio creyendo que se va a casar con el príncipe azul, y a los 2 meses se da cuenta que no era tan azul ese príncipe, que era más bien ahí, no sé, medio, no sé ni de qué color, pero no era tan azul, ¿sí? Y viceversa. Y venimos a la iglesia y pensamos que los pastores van a ser nivel Jesucristo, y a los pocos días nos damos cuenta que no. Y empezamos a relacionarnos con gente, nuestros compañeros de equipo, y vemos que ya no se ven tan lindos como salen en la foto en Instagram. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a nivelar nuestras expectativas. Somos seres humanos, estamos en proceso, estamos siendo limados por el Señor Jesucristo. Algunos Dios los ha llevado a un nivel de un crecimiento, una madurez mayor. Otros todavía estamos empezando nuestra jornada. Pero si el Señor no nos desecha, ¿por qué razón tendríamos nosotros que desechar a alguien que al igual que yo todavía está en un proceso? ¿Sí? Hay oposición porque somos humanos, pero en segundo lugar, y esto es súper importante, enfrentamos oposición porque tenemos un enemigo que está interesado en obstruir los planes de Dios para nuestras vidas. Satanás es real. Satanás no es una figura ficticia que la Biblia describe ahí como para personificar el mal. Satanás existe. Y todavía en este tiempo, él sigue engañándonos para apartarnos de la voluntad de nuestro Señor, ¿sí? Satanás no quiere ver nuestras familias restauradas. Satanás no quiere ver nuestros matrimonios saludables. Satanás no quiere ver nuestras finanzas en orden, no quiere vernos avanzando en los propósitos que tenemos. Él no quiere vernos libres de adicciones, Él quiere vernos destrozados, rodeados de escombro, con las murallas de nuestras vidas en el suelo. Desprotegidos, vulnerables, avergonzados, culpables, en la miseria. Esa es la naturaleza de nuestro enemigo: destrucción, mentira y dolor. Nada bueno puede venir de él. Sí. Ahora la Biblia dice, ¿sabe qué dice la Biblia? En 1 de Juan 5:18, ese no lo puse en la presentación, me recordé ahora, pero la Biblia dice que Él no puede tocarnos. Que a los que no practican el pecado, Satanás no puede tocarlos. Una cosa es tropezarnos, una cosa es fallar y otra cosa es practicar el pecado. Cuando ya lo normalizo en mi vida,
Y digo, es que Dios es un Dios de gracia, y permanezco viviendo en una vida constante de pecado, sabiendo que eso trae destrucción a mi vida, ¿sí? Tenemos que estar muy atentos, porque oposición siempre vamos a enfrentar, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo se reacciona? ¿Cómo enfrentamos el desánimo? ¿Cómo hacemos cuando este nos abraza y se nos quitan las ganas de seguir? Vamos a responder esta pregunta, pero antes quiero responder cuáles son algunos factores o posibles fuentes de desánimo, ¿sí? Hay muchas más y podemos encontrar en la palabra de Dios muchas más, pero estas tres al menos están allí en la historia de Nehemías y podrían ayudarnos a identificar qué es lo que muchas veces provoca desánimo en nuestra vida, ¿sí? Quizá las vemos y decimos, bueno, me identifico con una, o me identifico con las tres que vamos a ver, o capaz no está en esta lista que vamos a enumerar, pero el Espíritu baja a tu corazón algo, alguna raíz que podría estar generando desánimo en este momento de tu vida, ¿sí? Entonces lo primero que quisiera mencionar, la primer fuente de desánimo a la que tenemos que prestar atención es a palabras que destruyen, palabras no que construyen, no que edifican, sino que destruyen, palabras que lastiman, palabras que hieren. Quiero que prestemos atención a esto. Si nosotros queremos permanecer por la vida animados, entusiasmados, como dice la palabra que estaba el pueblo, tenemos que ser muy cuidadosos, ojo con esto, no solo de las cosas que yo estoy escuchando, de quién me estoy permitiendo recibir consejo, guía, dirección, cuál es esa voz que yo escucho constantemente todos los días. Hay gente que está para bajonear nada más. Hay gente que nunca va a ver virtud en lo que uno está haciendo. Y por más de que uno se esfuerce, siempre te van a decir lo mal que estás haciendo. Hay un momento en que yo tengo que ponerle mute a esa voz. No puedo permitir que siga entrando a mi mente y bajando a mi corazón, produciendo desánimo en mi vida, ¿sí? Pero más importante aún, tenemos que ser más celosos de las palabras que me digo a mí mismo. Esas son las que más daño nos causan, porque surgen de alguna creencia que me hace creer que una mentira es verdad. No puedo, soy incapaz, no sirvo para nada, basura. Eso no proviene del Señor. Eso no proviene del Señor, ¿sí? Nehemías capítulo 4, a partir del versículo 2, ellos están ahí trabajando durísimo, entusiasmados, motivados. Empieza a venir oposición, las personas que no quieren que la muralla se reconstruya, y dicen los versículos del 2 al 3 lo siguiente: ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? Vean el menosprecio, ¿sí? No sé si alguna vez usted se ha sentido menospreciado por las palabras de alguien que duda de su trabajo, que duda de su capacidad. ¿Acaso creen que pueden reconstruir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Menosprecian su vida espiritual? Muchos de nosotros hemos estado por ahí. ¿Acaso creen que por orarle al Señor van a salir de esa situación? ¿Acaso creen que por ir un fin de semana a la iglesia Dios va a bendecir sus vidas como si ese Dios existiera? ¿Acaso creen que por dar dinero en la iglesia Dios va a hacer algo? Eso es mentira. Esto es lo que ellos están viviendo. Menosprecio hacia la forma en la que sirven y adoran a Dios. ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmo piedras calcinadas? Dice: Tobías el amonita, que estaba a su lado, comentó: esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Sí.
Esta es toda la avalancha de negatividad que recibieron mientras estaban trabajando para el Señor. No somos capaces de dimensionar a veces el impacto que esto puede tener en nuestras vidas. Dice el versículo 10, lo siguiente: entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Dice, los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados, jamás podremos reconstruir la muralla. Sí, fue a partir de toda esa negatividad que recibieron que su ánimo se derrumbó. Es que ¿quién quiere estar escuchando que le digan que no sirve para nada? ¿Quién quiere estar escuchando que le digan que uno no es capaz? Escribe Charles Swindoll, un autor, pastor, que escribió un libro que se llama Pásame otro ladrillo, que está enfocado en desarrollar a profundidad este capítulo de Nehemías. Él dice, uno no puede oír constantemente lo negativo sin que algo de ello se nos pegue, ¿sí? Y de repente ya estamos nosotros siendo bolsas de negatividad, ¿sí? Empezamos a escuchar gente que siempre está hablando cosas negativas, que siempre está criticando, que siempre está señalando, y de repente ya andamos nosotros igual, ¿sí? Ahora, esto es importante porque yo sé que a veces es inevitable tener personas que no edifican con sus palabras. No los puedo evitar, ¿sí? Podría ser que estén ahí al lado mío siempre, en casa, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que aprender es a nutrirnos de la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es verdad, porque la palabra de Dios es vida, porque la palabra de Dios es sanadora, porque la palabra de Dios es transformadora. Y entonces cuando alguien me quiere tirar para abajo, yo recuerdo que el Señor me está diciendo una verdad que me impulsa a seguir adelante en el propósito que Él tiene para mi vida, ¿sí? Tenemos que aprender a bajar el volumen a las voces negativas y subirle volumen a la voz de Dios. Tenemos que escuchar más a Dios, pero a veces le hacemos más caso a lo que nos dicen las personas que a lo que nos dice Dios en su palabra. Por eso es que constantemente andamos desanimados, ¿sí? Cristo y su verdad nos anima, nos impulsa y nos da fuerzas para seguir avanzando. Palabras que destruyen son un factor de desánimo al que tenemos que prestar atención. Pero la segunda fuente de desánimo que quiero mencionar, que es sumamente importante, es el agotamiento físico, mental y espiritual, ¿sí? Falta de descanso es una de las razones que más nos quiere hacer tirar la toalla, ¿sí? Nos cansamos. Nosotros no somos máquinas. Somos seres humanos, diseñados por el Señor, creados a su imagen y semejanza, para trabajar duro, pero para descansar. Es parte del proceso natural que necesita nuestro cuerpo para recuperarse, ¿sí? Cuando hay agotamiento físico, hay agotamiento mental, hay agotamiento espiritual, y a veces sin darnos cuenta, el cansancio físico produce cansancio espiritual, porque ni siquiera queremos profundizar en nuestra relación con el Señor. Estamos tan cansados de todo, estamos tan cansados de todos, que ya ni quiero orar, que ya ni quiero leer la Biblia, que ya ni quiero ir a la iglesia, que ya ni quiero ver a mis hermanos. Ojo con esto. A veces es mejor hacer una pausa en la vida para poder continuar bien, que intentar continuar sin parar y que la vida nos ponga en pausa. Nosotros tenemos que tener la capacidad de saber cuándo es tiempo de decir, Señor, necesito descansar. Necesito renovar mis fuerzas, ¿sí? Dice Nehemías en el versículo 10, allí en el capítulo 4, los trabajadores se están cansando, ¿sí? Empezaron a quejarse, pero también estaban cansados. Ya no daban más, ¿sí? Habían trabajado jornadas extensas y ese cansancio no tratado se manifiesta en este pensamiento: no vamos a poder, no vamos a poder. Pero a veces no es que no vamos a poder, es que el cansancio es tal
que nos impide ver lo que se ha logrado. Y entonces queremos renunciar, queremos dejar todo de lado, ¿sí? Este punto es muy importante. Yo no quisiera que le restemos valor, porque nosotros estamos inmersos en una cultura que podríamos llamar la cultura de la productividad, ¿sí? Es la cultura que nos hace creer que cuanto más ocupados nosotros estamos, más valemos como personas. Cuanto más saturada está mi agenda y más compromisos tengo, me otorgo más valor porque pienso que eso es lo que me hace ser alguien importante en la sociedad, ¿sí? Y como iglesia tenemos que tener cuidado porque constantemente estamos poniendo el valor en el hacer y no tanto en el ser, ¿sí? Importante, nos preocupa más lo que hacemos para Cristo, que está buenísimo, no digo que no, pero tendemos a descuidar quiénes somos en Cristo. Tendemos a olvidar que nuestro valor no está en lo que yo hago para Dios, sino en lo que Dios ya hizo a través de Cristo por mí. Eso es lo que me otorga valor. Lo que Dios ya hizo por mí a través de Jesucristo. Mi valor no está en lo que hago como pastor, mi valor está en que soy un hijo de Dios y Jesucristo dio su vida por mí. No es venir a predicar, no es abrir una iglesia lo que me da valor. Eso es pura gracia, inmerecida gracia, ser un hijo de Dios, que Jesús derramó su sangre por mí en la cruz, ¿sí? Cuando yo comprendo que mi valor no está en lo que hago, sino en quién soy, ¿sabes? Se acaban las competencias entre hermanos. Se acaban los egos, se acaban las luchas de poder. No valemos por lo que hacemos, valemos por quienes somos en Él. Eso es lo que me da valor. Necesitamos apropiarnos de esta verdad, ¿sí? A veces lo que necesitamos para descansar no es irnos un mes a la playa, aunque eso está buenísimo, y gloria a Dios cuando podemos hacer eso. Pero a veces lo que necesitamos para renovar fuerzas es pasar más tiempo en la presencia de Dios. La mejor cama del mundo no nos va a dar el descanso que solo Jesucristo puede darnos. Porque en su presencia yo puedo reforzar quién soy en Él, cuál es mi identidad en Él. Ya no depende de lo que hago, porque lo que hago a veces se tranca, porque lo que hago a veces sale mal, porque lo que hago no es perfecto, pero mi identidad, mi valor sigue estando intacto por Jesucristo mi Salvador, que derramó su sangre por mí en la cruz, ¿sí? Entonces nunca se me olvida, creo que en algún momento también compartí esta historia con ustedes, la historia de André. André es un chico, bueno, en aquel momento, hace 5 o 6 años atrás, me estoy retrocediendo, ya estábamos acá en Uruguay, un chico de 25 años, muy exitoso a su corta edad. Él tenía 2 carreras, era empresario, vida social activa, ejercicio todos los días, viajaba de un lugar a otro para asuntos de trabajo. El hombre siempre estaba full, ¿sí? Un joven exitoso. Nosotros lo conocimos porque su madre nos contactó a través de un misionero que había acá para que fuéramos a orar por él porque no podía levantarse de su cama. Él fue diagnosticado con síndrome de fatiga crónica. Un día el cuerpo le apagó las luces y no pudo levantarse más de su cama. Estuvo casi un año, le dolía el cuerpo, no toleraba la luz, no podía caminar, le tenían que dar de comer, sus músculos se debilitaron, le dio una anemia terrible, ¿sí? A mí me confrontó mucho la historia de André, porque esto llegó en una etapa de mi vida, ¿sabe?, en la que yo me sentía culpable por mirar una película el domingo. Yo pensaba que mi valor estaba en estar siempre trabajando. Yo pensaba que mi valor estaba en estar siempre sirviéndole al Señor, ¿sí? No es así, no es así. Y de la misma manera en la que un deportista no va a poder terminar la carrera
sin hacer una pausa. Por eso hay 15 minutos a la mitad de un juego de fútbol, y en los juegos de baloncesto hay pausas también. Nosotros no podemos pretender llegar bien al final de nuestra carrera si no tomamos tiempo para descansar. El cansancio produce desánimo. Y yo no estoy fomentando la holgazanería ni la mediocridad. Hemos hablado de la importancia del trabajo. Honramos a Dios con nuestro esfuerzo. Hay que ser diligentes, hay que ser valientes, hay que trabajar duro. Pero en algún punto del camino nosotros tenemos que parar, descansar, para poder continuar, ¿sí? Juan 4:6, este es Jesús. Dice, Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Estaba cansado nuestro Maestro. Estaba cansado nuestro Salvador. No dijo, voy a aparentar que no estoy cansado para que mis discípulos... No, se sentó junto al pozo, ¿sí? Hoy nosotros podemos sentarnos junto al pozo. Jesús, una fuente de recursos inagotable, y ahí podemos nutrirnos, saciar nuestra sed y recuperar lo que tanto necesitamos para poder continuar nuestra jornada, ¿sí? Palabras que destruyen, agotamiento es una fuente de desánimo, y la tercera fuente de desánimo que quiero mencionar hoy es el enfoque incorrecto, ¿sí? Pasa cuando en lugar de ver todo lo que sí hemos hecho, nos enfocamos en lo que aún nos falta, en lo que aún no hemos hecho, en lo que aún no se ha logrado, ¿sí? Versículo 10 en la parte B. Pues son muchos los escombros, no vamos a poder reconstruir la muralla, ¿sí? Habían avanzado un 50% en tiempo récord, y un puñado de escombros les hace creer que no lo van a lograr, ¿sí? Yo sé que quizá venimos a una reunión como la de hoy y uno hace un recuento del año y capaz uno ve todo lo que no ha salido como uno habría querido, todo lo que planifiqué para este año y no se dio, todo lo que el Señor no me permitió hacer quizá en este año, todo lo que soñé y no ocurrió, o todo lo que de alguna manera salió mal, ¿sí? Pero también es cierto que hay muchas otras cosas que sí salieron bien. Hay muchas otras cosas en las que vimos la bendición del Señor en nuestras vidas. Hay muchos milagros que podemos contar hoy de los que fuimos testigos en el 2023. Hubo cosas en donde vimos la gracia de Dios de un nivel que nunca antes podríamos haber imaginado. Yo podría hacer una lista entera de las cosas buenas que Dios hizo en mi vida este año, ¿sí? Pero a veces los escombros se roban nuestra atención. Lo que no me gusta, y me quedo ahí enfocado, ¿sí? La ingratitud nos desenfoca porque nos hace poner la mirada en lo que no está bien, aunque sea así de chico. La falta de fe nos desenfoca porque nos hace poner la mirada en nosotros y no en Dios. El miedo nos desenfoca porque nos aterroriza pensar que podríamos fallar, que podríamos equivocarnos. El orgullo nos desenfoca porque nos lleva a pensar que no necesito a nadie más y que yo puedo hacerlo solo en mis fuerzas. Nada más lejos de la realidad, ¿sí? Y Dios es especialista en reconstruir muros. Dice su palabra que Él hace todas las cosas nuevas. Dios no nos medio arregla allí para que funcionemos a media máquina. Dice que en Él todas las cosas son hechas nuevas. Él sabe poner en orden lo que está en desorden, y no importa cuánto escombro haya a nuestro alrededor, porque Él está en nosotros y va con nosotros, vamos a poder lograrlo. No es un buen momento para que las emociones nos lleven a tirar la toalla. Este es un buen momento para reflexionar en todo lo que Dios ya ha hecho hasta aquí y recobrar ánimo y fuerzas en Él
para poder seguir avanzando en la jornada. ¿Sí? La pregunta del inicio entonces, ¿cómo se reacciona cuando estoy desanimado? Ya vimos cuáles pueden ser factores de desánimo que constantemente nos tiran abajo. ¿Cómo reaccionamos cuando estamos en desánimo para salir de ahí y no estancarnos? Número 1, oración constante. ¿Sí? Yo sé que esto es, lo sabemos así de memoria y siempre estamos hablando de la importancia de la oración. Esta es la forma en la que reacciona Nehemías cuando aparecen los hombres insultando y desanimando. Dice el versículo 9, oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Guardia día y noche. Estaban bien atentos, estaba bien despierto. Nehemías era un hombre de oración. Ya lo vimos desde el capítulo 1, lo habíamos leído hace mucho tiempo atrás. Cuando le llega este llamado y él siente dolor en el corazón por lo que está pasando con su gente, lo que la Biblia registra que hizo primero Nehemías fue orar a Dios. Nehemías de ninguna manera iba a enfrentar la situación en sus fuerzas. Él sabía que fue Dios quien lo llevó hasta allí y sabía que de la misma manera Dios lo iba a ayudar a llegar al otro lado. Dios lo iba a ayudar a atravesar el río. Dios lo iba a ayudar a terminar de construir lo que él había empezado. ¿Sí? Entonces este martes tuvimos la oportunidad de ir como familia a un evento público en el que nos invitaron. Y cuando entro al lugar, era un salón grande, había mucha gente allí reunida. Y lo primero que llama mi atención cuando entro a este lugar fue un enorme cartel que había así en la pared al fondo, grandísimo. Lo podías ver aún si estabas al final del salón. El cartel decía, la oración hace la diferencia. ¿Tú crees que la oración marca una diferencia significativa en tu vida? Sí, convencidos de eso. Porque a veces seguimos luchando con nuestras fuerzas. Porque a veces nos despertamos y lo primero que hacemos es ver de tratar cómo solucionamos todo en nuestras fuerzas antes de pasar un ratito con el jefe, pidiéndole que nos ayude, pidiéndole que sea Él quien marque la diferencia en nuestra vida. ¿Sí? Lutero decía, tengo tantas cosas que hacer que voy a pasar las primeras 4 horas del día orando. Estos eran hombres de oración, por eso marcaron tanta diferencia en la historia de la iglesia contemporánea. Nosotros oramos 5 minutos y nos quedamos dormidos. Señor, ayúdanos en la... Los que empiezan, algunos ni empiezan a posponer porque es más importante el trabajo, porque es más importante las redes sociales, porque es más importante el entretenimiento. Y empiezan a interponerse en nuestro camino obstáculos que nos desenfocan de lo que es verdaderamente importante. ¿Sí? Salimos del desánimo orando, buscando a Dios, buscando su ayuda, buscando sus fuerzas. Pero número 2, salimos del desánimo cuando nos apoyamos en otras personas. ¿Sí? No me voy a quedar mucho en este punto porque fue lo que compartí hace algunas semanas atrás cuando hablamos del regalo de las personas, pero básicamente tiene que ver con no quedarnos solos. ¿Sí? Vean cómo reacciona Nehemías cuando ve que su equipo estaba desanimado. Dice, así que puse a la gente por familias. Nuevamente, es hermoso la relevancia que tiene para Dios la figura de la familia. Pero nuevamente, como hablamos hace unas semanas, cuando nuestra familia falla, tenemos la familia en Cristo, que se convierte en un lugar de refugio y que nos sostiene y nos abraza para poder continuar adelante. Dice, los puse por familias, con sus espadas, arcos y lanzas detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Tenemos que hacernos rodear de personas que nos acompañen en el proceso. Personas que nos animen, ¿sí? Ojo con esto. Personas a las que podemos acercarnos para rendir cuentas. No se habla mucho de la rendición de cuentas en estos días, pero rendir cuentas es un principio bíblico. No estoy diciendo que yo tengo que ir a contarle a alguien
mis problemas para recibir perdón de Dios a través de esa persona, como algunos textos que se han malinterpretado por ahí. Pero la Biblia habla de la sanidad que hay cuando yo decido abrir mi corazón y compartir con otro cómo me siento. Cuando yo decido bajarme del orgullo, ser humilde y decirle a otro cuáles son mis luchas, por dónde estoy pasando, qué es lo que me está agobiando, qué es lo que me está asfixiando. Hay honra a Dios en eso. Y es algo que el Señor bendice, es algo que el Señor respalda. Cuando yo digo no necesito a nadie, lo que estoy comunicando es una idea muy distorsionada del Evangelio. Porque el Evangelio no tiene nada que ver con individualismos. Esto es comunidad, esto es familia, y Dios pone gente cerca a nuestro alrededor para apoyarnos, abrazarnos y caminar juntos. Y la respuesta sabia, humilde y saludable de un hijo de Dios que enfrenta desánimo es reconocer que nosotros no podemos solos, que necesitamos a Dios y a aquellas personas que están cerca. Oración constante, apoyarnos en otros. Número 3, redirigir nuestra mirada hacia Dios. Sí. Quizá hemos perdido el enfoque. Quizá llegamos a este punto del año y empezamos acá y terminamos acá, totalmente desenfocados. ¿Sí? Versículo 14. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo. Ojo con esto, acuérdense del Señor. Es a Él a quien tenemos que voltear a ver. Acuérdense del Señor, que es grande y temible. ¿Sí? Nehemías les está diciendo: dejen de ver los escombros, dejen de ver la basura, dejen de ver las amenazas, dejen de enfocarse en esto como si fuera su proyecto individual. Necesitamos poner nuestra mirada en Dios. Y a veces nosotros no podemos seguir porque estamos tan enfocados en nosotros mismos, en nuestros problemas, en nuestras circunstancias, que no es que ni siquiera somos incapaces de voltear a ver a los demás que están alrededor, sino que nos volvemos incapaces de mirar a Dios. Solo podemos vernos a nosotros mismos. Y Dios está allí siempre a una oración de distancia para tendernos una mano y ayudarnos a seguir avanzando. Oración constante, apoyarnos en otros, redireccionar nuestra mirada. Y número 4, esto es el último consejo para poder salir del desánimo, es encontrar un equilibrio saludable entre fe y acción. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? ¿Sí? Efectivamente, nosotros dependemos de Dios. Es por sus fuerzas, no es por las nuestras. Nuestra esperanza está puesta en Dios. No está puesta en ninguna persona, en ninguna organización. Es en Dios que están puestas. Pero si esa fe, escuche esto, no se ve, esa confianza no se ve plasmada en una fe activa, una fe que avanza, una fe que toma riesgos, una fe que toma decisiones, presta atención a esto, entonces nuestra fe no es genuina, porque la palabra dice que una fe sin obras es una fe muerta. Y esto no tiene que ver solamente con darle un plato de comida al necesitado, trasciende lo social. Es que el cristiano que tiene fe toma acción creyendo que el Señor lo va a respaldar en sus decisiones. Y si nos equivocamos, si nos hundimos, confiamos en que su gracia es suficiente para sacarnos de allí. Pero tenemos que vivir en fe. Basta ya de ese discurso que Dios se encargue. Dios se encarga, pero quiere usarnos a nosotros. Hay que decidir, hay que cambiar actitudes, hay que sacudirnos. Porque estamos demasiado adormecidos. Vivir a Cristo es en el día a día, en la cotidianidad. Y hay cosas que nos corresponde hacer a vos y a mí, que Dios no las va a hacer por nosotros. Dios no las va a hacer por nosotros. Dios no me va a sacar el celular de las manos para desinstalarme las redes sociales. Eso es algo que yo tengo que hacer si eso está destruyendo mi vida. Dios no va a visitar mi cuarto a las 3 de la mañana para apagarme el televisor si estoy viendo cosas que no honran a mi esposa.
Dios no va a venir a clausurar mi cuenta bancaria si estoy despilfarrando mi dinero. Hay decisiones que yo tengo que tomar y Dios me va a respaldar y va a bendecir mi vida, porque en fe estoy siendo obediente a lo que su palabra me está indicando hacer. 14 nuevamente. No les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible. Pero dice el 4, y peleen por sus hermanos. Pongan su mirada en el Señor, sí, pero a ustedes les toca salir a pelear. Confíen en que el Señor va delante de ustedes, pero vayan a pelear. No se queden allí de brazos cruzados. No permitan que el desánimo los abrace, ¿sí? Y dice el 16, a partir de aquel día, la mitad de mi gente trabajaba en la obra. Ojo con esto, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá, tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales. No descuidaban ni la obra ni la defensa. Es el equilibrio entre trabajar duro, no descuidar la obra, y la defensa, pasar tiempo en la presencia de Dios, confiando en que lo que se escapa de mis manos, Él se va a encargar. Él va a tener cuidado cuando yo me ocupo de hacer la parte que Él me delegó a mí, ¿sí? Nuevamente Swindoll, en el libro Pásame otro ladrillo, él dice: guárdese usted aquella enseñanza sutil que sugiere que Dios hace todo y usted se queda quieto sin hacer nada. La Biblia nos exhorta continuamente a estar firmes, a contender por la fe, a ser fuertes en la pelea, a ser buenos soldados y a establecer saludable equilibrio entre la fe y la acción, ¿sí? Muchos de nosotros, quizá no este año, hace 2 o 3, 4 años, emprendimos en fe una aventura, creyéndole a nuestro Señor. Nos casamos, quizá tuvimos hijos, arrancamos con un emprendimiento, empezamos un ministerio, tantas cosas en las que le creímos al Señor. Y hoy sentimos que estamos a la mitad del río, que el agua nos está hundiendo. Miramos hacia adelante y decimos: no lo voy a lograr, me falta mucho para llegar allá, me voy a ahogar, no voy a poder superar las pruebas. Y volteamos a ver atrás y la mentira que nos susurra el enemigo es: regresa, duda de Dios, no le creas, no veas todo lo que has avanzado, no veas todo lo que Dios te ha ayudado. Eso no es lo que Dios espera de nosotros. Él espera que confiemos en Él y que descansemos en que si Él nos llamó, podamos seguir avanzando en la tarea que Él nos ha encomendado. Le voy a pedir a Santi si me apaga las luces. Hay un video ahí, una canción. Quisiera que prestes atención a este tema, a esas letras, y que dejes que el Espíritu Santo te hable lo que quiera hablarte en esta noche, que renueve nuestras fuerzas, que nos anime. Discúlpeme, Madame Tormenta, hacia la izquierda, que voy al otro lado y usted no me lo impedirá. Perdóneme, señor Problema, usted ya no es tan grande, usted ya ni es problema, no, no. Es que ya he puesto mi confianza en aquel que me libertó. El que me llamó me dijo que nunca me dejará. Y voy al otro lado, junto a aquel que me llamó. Voy al otro lado, allá en la orilla de donde vengo. Mucha gente se ha quedado, pero yo puse mi vista al frente y voy al otro lado. Discúlpeme, Madame Tormenta, déjeme contarle
que si no le hago caso es porque estoy mirando más allá. Perdóneme, Señor, problema es que me falta el tiempo. Ya usted no es importante, no, no. Porque ya he puesto mi confianza en aquel que me libertó. El que me llamó me dijo que él nunca me dejará. Y voy al otro lado, junto a aquel que me llamó. Voy al otro lado, allá en la orilla de donde vengo. Mucha gente se ha quedado, pero yo puse mi vista al frente. Pero yo puse mi vista al frente y voy al otro lado, junto a aquel que me llamó. Voy al otro lado, allá en la orilla de donde vengo. Mucha gente se ha quedado, pero yo puse mi vista al frente y voy al otro lado. Yeah, yeah. Voy al otro lado. Voy al otro lado. ¿En quién está puesta nuestra confianza? ¿Quién nos llamó a nosotros? Hay que seguir para adelante, familia. Hay que seguir para adelante. Otra vez, mientras el Señor no haya apagado las luces del escenario, la vida continúa. Y Él va a seguir proveyendo lo que cada uno de nosotros necesita para poder avanzar en la batalla que cada uno de nosotros está librándose. Confianza en Él, sí, confianza en Él. A nosotros nos corresponde hacer en fe y en obediencia lo que su palabra nos ordena. Y el milagro se lo dejamos a Él. El milagro se lo dejamos a Él. Esa es la vida cristiana. Hacemos en fe y en obediencia lo que su palabra nos ordena. Y el milagro se lo dejamos a Él. Sí. Quiero invitarle a que se ponga de pie. Vamos a cerrar orando. Estamos a 3 días más o menos de celebrar nuestra Navidad. Y uno piensa en el significado del nacimiento de Jesús, ¿no? Él nació para dar esperanza. Jesús nació para inundarnos de gozo. Él es la buena noticia que transforma todo. Él vino a esta tierra para darnos alegrías. Jesús no nació para que estemos tristes toda nuestra vida. Otra vez, vamos a atravesar desánimo en algún punto. Es normal, es natural. Pero Él no derramó su sangre en la cruz para que vivamos con actitud de derrota toda nuestra vida. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y sé que podríamos estar atravesando diferentes circunstancias, pero la pregunta es: ¿qué determina nuestro estado de ánimo hoy? ¿Qué determina nuestro estado de ánimo? Los regalos abajo del árbol, la cena del 24, el aguinaldo que no llegó o que sí llegó pero que no alcanza. ¿Qué determina nuestro estado de ánimo? Porque si nuestra mirada está puesta en estas cosas, probablemente no lleguemos al otro lado y terminemos renunciando a mitad del camino. Pero cuando nuestra confianza está en Jesucristo, estas cosas dejan de tener el control de nuestras vidas. Y
Cristo Jesús empieza a gobernarnos. No sé en qué punto te encuentras de tu vida, si estás empezando a cruzar el río, si ya estás a la mitad, si ya estás llegando, si estás empezando a reconstruir las murallas de tu vida, si estás empezando a poner en orden tu vida. Lo que quiero decirte es que no tienes que esperar a ver todo totalmente destruido para empezar a tomar acción. Hoy es el día para empezar, con la ayuda de Dios, a reconstruir murallas, a blindar nuestro hogar, a blindar nuestra familia, ¿sí? Ese proyecto, ese sueño, esa meta, esa muralla, Dios no nos dio eso para que lo dejemos a mitad del camino. Dios no es un Dios que deja las cosas a la mitad. Él termina lo que inicia y espera que nosotros terminemos aquello que Él nos encomienda, ¿sí? Así que hay que seguir, familia, hay que seguir avanzando. Dice Filipenses 3:13, con este versículo cierro antes de orar. Dice: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta. Esa meta tiene nombre en tu vida, ya tiene nombre. Más allá de la salvación que nos ha sido obsequiada en Cristo inmerecidamente, pero hay algo que el Señor nos haya mostrado y sabemos, esa es la meta a la que el Señor quiere llevarnos. Que hoy el Señor reafirme esa convicción en nuestros corazones y que nos dé el ánimo y las fuerzas para poder seguir avanzando en aquello que Él nos ha llamado. Papá, te damos gracias, Señor, porque llegar hasta acá ha sido posible solo gracias a ti, Señor. No podríamos, Dios, pasar la página, pasar el capítulo de 2023 a 2024 sin hacer un alto en el camino para darte gracias por tanto, Señor, por tu fidelidad, Dios, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, papá. Gracias, Dios, porque a pesar de nuestra imperfección, has puesto en nuestro corazón tus sueños, Dios. Nos confías asuntos que te importan, Dios, para que personas ordinarias como nosotros, Señor, podamos ver hacerse cosas extraordinarias por el Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros, Señor. Así que aquí estamos, Señor, hoy pidiendo que nuestras fuerzas sean renovadas. Hay cansancio seguro, Señor, dificultades a nuestro alrededor, tormenta, quizá un poco de desánimo, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que renueves nuestras fuerzas, papá. Vengan a mí, dijo Jesús, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Vengan a mí, dijo Jesús, vengan a mí. Dios, no dejes que cualquier insignificancia se interponga en nuestro camino para que podamos acudir a ti y refugiarnos por completo en vos, Señor, y recibir paz, recibir consuelo, recibir ánimo, recibir fuerza, Señor. Gracias por cada familia que nos acompaña hoy, Señor. Renueva sus fuerzas en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, porque ha sido un año muy duro para la mayoría de los que estamos acá, Señor, enfrentando obstáculos, desafíos, pruebas, Dios. Pero gracias por todo lo bueno que se has hecho, Señor. Cerramos este año agradecidos, pidiéndote, papá, que nos des las fuerzas para arrancar 2024, Señor, con una actitud distinta, animados, renovados, con visión fresca, Señor,
Renueva nuestra visión como iglesia, pero también individualmente, Señor. Muéstranos a dónde quieres llevarnos, cuáles son esas aguas profundas que quieres que naveguemos, Señor. Pon en nosotros tanto ese querer como el hacer, para poder poner manos a la obra y atender la tarea a la que nos estás llamando. Te lo pedimos, papá. Saludamos el próximo año en fe, confiando en que será un año de reverdecimiento, Señor. Será un año, Señor, donde lo que está muerto va a resucitar, donde lo que no da fruto va a empezar a florecer y a dar fruto en abundancia, Señor. Va a ser un año, Señor, de pesca abundante, papá, donde veremos cosecha abundante de las siembras que hemos estado haciendo por años, Dios, creyendo que esta ha sido la etapa de fortalecimiento, donde las raíces han estado creciendo y se han estado afianzando profundo, Señor. Alarga las cortinas de tu morada, dice tu palabra, Señor. Refuerza las estacas, porque a tu izquierda y a tu derecha te extenderás, dice el Señor. Gracias, Dios, porque tu palabra permanece para siempre, y es ella la que nos da las fuerzas para poder seguir avanzando, Señor. Nos vamos a casa, Señor, a celebrar en familia que naciste para darnos esperanza, Señor. A ti sea la honra, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Un aplauso para nuestro Señor.